Amén. Dígale: Señor, ayúdanos. Somos parte de tu iglesia gloriosa. Esta iglesia, Dios, que va en este mundo deshaciendo las obras del diablo. Padre, úngenos con tu poder. Recibimos tu palabra, Dios, con amor, con sencillez. Ayúdanos, Señor. Abre nuestra boca. Publica, Señor, a través de nosotros tu grandeza. Aleluya. Padre, todo lo que estorba sea quitado. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra es poderosa. Gracias, Dios, porque nos haces partícipes de tu gracia, de tu gloria y de este noble llamamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted está contento con su llamamiento, levante su mano y solamente dele gracias a Dios. Dele gracias. Si está contento, si está feliz, porque Dios lo llamó a su viña. Bendito sea el Señor. Y así, hermanos, como estamos de pie, abrimos la palabra de Dios en el libro de los Efesios. Bendito sea el Señor. No cese de adorarle, hermano. Estamos en una casa de alabanza, de adoración, donde recibimos la palabra y también la dirección de Dios. Libro de los Efesios, capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, desde el 1. Todos síganme con su vista, en el nombre de Jesús. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios en el maravilloso nombre de Jesucristo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que establezcas, Dios, en cada corazón tu reino. Y cada uno, Padre, de los que están escuchando aquí en la iglesia, allá en Veracruz, Señor, por allá, en aquellos lugares donde yo no sé a dónde llegará la señal, pero yo sé, Padre, que tú llevarás esta señal a donde tú, Señor, estás llamando a aquella persona para que sea también tu siervo. En el nombre de Jesús oramos para que prepares nuestro corazón, para que recibamos tus indicaciones y para que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Padre, que cada uno entienda prioridades. Señor, urge predicar el Evangelio. Urge, Señor, llevar las buenas nuevas. Urge, Padre Santo, que los gentiles, Señor, escuchen a tus profetas, a tus apóstoles. Oramos pues porque esta palabra sea puesta desde el más chico hasta el más grande y que sea, Padre, esa palabra que destruya, Dios, la obra de Satanás, del diablo, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Tome su lugar, amado. Estamos oyendo el testimonio de un hombre que fue, hermanos, rudo en cuanto a su postura de tratar con todos aquellos que no pensaban igual que él en su forma religiosa. Todos conocemos, hermanos, la historia de San Pablo, cómo él nació bajo la dirección, hermanos, de Dios, y desde muy chico fue instruido, hermanos, a los pies de una eminencia bíblica, de una eminencia en las Escrituras llamado Gamaliel. Un hombre muy culto, un hombre muy preparado, un hombre, hermanos, que gozaba de la simpatía de todos aquellos fariseos, porque era un hombre, hermanos, capaz de llevar las Escrituras como estaban escritas, lo cual no de todos era. Y Pablo, hermanos, sabemos que un día fue llamado al ministerio, pero cuando el apóstol San Pablo fue llamado al ministerio, fue llamado precisamente, hermanos, en un momento de crisis en su corazón. En un momento, hermanos, lleno de odio, en un momento llenos de rencor, de rencillas contra todos aquellos que profesaban a un hombre de Nazaret llamado Jesús,
contra todos aquellos los cuales iban, hermanos, a predicar a alguien que no era el Dios que Pablo había conocido, sino predicaban a otro que se llamaba Jesús de Nazaret como Hijo de Dios y como alguien levantado por Dios para traer a este mundo, hermanos, la benevolencia, la gracia, el amor y la salvación que solamente le había sido confinada a Dios. Y Pablo, hermanos, celoso de su evangelio, celoso de su religión, celoso, hermanos, de su celo por aquello que había sido, hermanos, puesto en su corazón desde su niñez, empezó, hermanos, a confabular contra aquella iglesia que estaba apenas naciendo. Bendito sea el Señor. Sabemos, hermanos, que Dios, cuando levanta a alguien, inmediatamente que le levanta, no quiere, hermanos, que proceda. Usted conocerá a alguien que usted mismo le ha presentado el evangelio, que usted mismo le ha anunciado las buenas nuevas, y aquella persona se entusiasma y muestra, hermanos, cierto interés por las cosas que están pasando, y en el momento que se está encaminando, inmediatamente, hermanos, llega el diablo y lo trata de sacar de la línea, hermanos, que Dios lo puso. Usted conoce a alguien así. A todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida, cuando nacimos en el Señor, el diablo trató, hermanos, de desarraigarnos, porque el diablo sabía que cada uno tenía un potencial para anunciar el poder de Dios por el evangelio, por lo cual, hermanos, el diablo enojado quiso, desde que nosotros nos convertimos, arrancarnos de aquello del corazón, pero gracias a Dios que no pudo, porque más grande fue la gracia de Dios por nosotros que todos los que venían, hermanos, contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y conocemos, hermanos, la historia de San Pablo como historia, ¿verdad? Vemos que la iglesia nace el día de Pentecostés, aquel día cuando San Pedro se levanta, hermanos, en aquel poder lleno del Espíritu Santo, y en aquella ocasión, hermanos, 3,000 almas se salvaron. Imagínense qué glorioso, hermanos. En esta iglesia más o menos tenemos 800, quizás 850 asientos, hermanos, que podemos acomodar. Imagínense 3 veces más esta iglesia, 3 veces más de personas, si estuviese llena, que se salvan, hermano, al mismo tiempo. Era el tiempo, hermanos, de la dispensación del Espíritu Santo anunciada por el Señor desde antes. Desde el profeta Joel, cuando dijo que el Espíritu Santo ya no sería derramado más solamente en aquellos profetas, en aquellos sacerdotes o en aquellos reyes, sino que ahora sería derramado en una iglesia que iba a militar en el nombre de Jesús, adelante en esta vida, predicando las buenas nuevas de salvación. Y Dios, hermanos, habría de dotar a cada persona con este poder. Yo creo con todo mi corazón que si usted aceptó a Cristo en su vida con toda sinceridad, el Espíritu Santo está ahí. Lo que pasa, hermanos, que a veces no se manifiesta porque somos flojos para la búsqueda, porque no nos interesa mucho la lectura, o quizás también porque somos un tanto inasistentes a la iglesia. El Espíritu está ahí, pero está opacado. ¿Sabe usted una cosa? Una de las grandes cosas que hizo Dios con nosotros allá en el retiro fue algo, hermanos, que me trajo un recordatorio en la insistencia de Dios. La búsqueda de Dios, hermanos, cuesta. Decía el hermano López que una persona que ha sido dotada, hermanos, para tener este poder manifestándose en él, hermano, no rápidamente se manifiesta en el momento que se arrodilla. Dice el hermano que él, inclusive cuando se arrodillaba, duraba entre 15 y 20 minutos en la lucha espiritual. Porque cuando nosotros, amados, estamos orando, inmediatamente, hermanos, surge arriba de nosotros una lucha en los aires. Cientos de demonios están tratando, hermanos, de estorbar la oración. Cientos de demonios están tratando, hermanos, de preocuparnos por algunas cosas para quitar la atención, la cual debe estar bien centrada en el Espíritu para lograr propósitos. Los primeros minutos, hermanos, son de lucha. Los primeros minutos surge de nuestro corazón la invitación de hacer alguna cosa, lo cual, hermano, a veces nos levanta de la oración. A veces Dios nos levanta, hermanos, por las madrugadas, pero la flojera es más grande, hermanos, que nuestro deseo de orar. Y aunque tenemos deseos de orar, la carne nos gana y nos lleva una vez más a la cama. Y los propósitos de Dios son frustrados por causa, hermanos, de nuestra carne. Y eso es lo que toma en ventaja el diablo contra nosotros para quitar, hermanos, muchas veces lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. La búsqueda, hermanos, debe ser intensa, y Dios nos recordó
que tenemos que luchar en el hogar, tenemos que luchar ahí, hermanos, de rodillas, tenemos que luchar para salir al trabajo, tenemos que luchar espiritualmente cuando vengamos a la iglesia, cuando lleguemos al altar, estar siempre, hermanos, proclamando a Jesucristo y diciendo, hermanos, las cosas maravillosas que Dios hace para que ese poder se manifieste. Es cuando pasan los milagros. La iglesia naciente, hermanos, viene inmediatamente a poner un sello aquí en la tierra, y aquel día se salvaron 3,000 almas. Ahí, hermanos, surgió la iglesia, y dice la Biblia, lea la historia de los hechos de los apóstoles, empezaron a multiplicarse, empezaron a haber muchas células, muchas almas se estaban salvando y muchos milagros estaban pasando, porque había una iglesia que se había decidido realmente a hacer la obra del Señor. Hacían a un lado muchas cosas, hermanos, hacían a un lado muchos compromisos, ponían aparte cosas que quizás para ellos antes eran prioridad, pero ahora la prioridad era de alcanzar almas para el reino, llevar el nombre de Jesús a las naciones, para que el poder de Dios y la excelencia de Dios sea mostrada en ellos, y así, hermanos, salvar y glorificar el nombre del Señor en aquellas almas que aceptaban al Señor. En ese tiempo, hermanos, el apóstol San Pablo estaba viendo ese movimiento y se llenó de coraje, se llenó de celos, porque aquellos ya, hermanos, estaban un tanto apáticos al judaísmo, a la religión de los judíos. Y el apóstol San Pablo, dice la palabra, que se llenó, hermanos, de odio, de tal manera que pedía permiso a los principales de las sinagogas para ir a atrapar a los cristianos, para ir a atrapar a aquellos que estaban surgiendo para establecer una nueva religión. Y ustedes conocen la historia, cómo el apóstol San Pablo aquel día, lleno de odio, lleno de rencor contra aquellos, hermanos, que estaban predicando a Jesucristo, fue y los persiguió, hermanos, hasta Damasco, y ahí, rumbo a ese camino, conocemos la historia. Qué grande Dios tenemos y qué misericordioso. Fíjese, el apóstol San Pablo iba, dice, respirando odio contra los cristianos. Y nosotros, hermano, muchas veces captamos eso en la gente. Yo recuerdo cuando trabajaba en la canería, había personas que en cuanto yo me acercaba, hermano, hasta abrían las celdas así de las fosas nasales, así como los toros cuando se enojan, y bufaban, hermano, rencor contra mí. Y así, hermanos, perturba uno la obra del diablo, perturba uno a Satanás, pero uno no va, hermanos, malintencionado, ni va, hermanos, a predicarles algo que nos va a traer un beneficio a nosotros, de ninguna manera. Uno va, hermanos, intencionado por la cuestión de que Dios pone en el corazón de nosotros que compartamos las buenas nuevas de salvación. Y cuando nosotros llegamos a un punto de sentir la gloria del Señor, a un punto de sentir la libertad en Cristo, a un punto de sentir un gozo que no sentíamos antes, hay algo que nos impulsa a hablar del Señor. No podemos callarnos, el diablo no nos puede callar, ninguna persona nos puede callar, y vamos, hermano, a predicar y se enoja el diablo. Muchas veces me echaron ahí, hermanos, a la justicia, le hablaban al supervisor para que me corriera o para que me corrieran del trabajo porque estaba prohibido hablar de religión. El diablo de una u otra manera se enoja para que nosotros no hablemos de Jesucristo. ¿Cuánta familia inconversa de nosotros? Familia que profesa el catolicismo o alguna otra religión. ¿Cuántos de ellos, hermanos, se levantan contra nosotros con rencor y muchas veces hasta dejan de hablarle a usted, le dan la espalda y empiezan a calumniarlo porque usted está predicando en gratitud a un Dios que le salvó, a un Dios que tuvo misericordia, a un Dios que tuvo compasión y lo recibió en su gloria? Bendito sea Dios. Hermano, el diablo se enoja. El apóstol San Pablo iba enojadísimo contra los cristianos y decía: qué gran Dios clemente, dice la palabra, tardo para la ira y grande en misericordia. Si nosotros viéramos la actitud, hermano, de alguien así que se levanta contra uno de nuestros hijos, quizás lleno de coraje le aplastemos la cabeza, quizás lo agarremos a golpes, quizás le atravesemos el carro y le digamos: no molestes a mis hijos, déjalos en paz, y hasta a un pleito por ahí nos podemos echar. Pero fíjese Dios, hermano, que no es así. Dios pudo, hermano, aplastar a Pablo. Dios pudo matar a Pablo. Dios pudo destruir la obra de Pablo. Él iba a encarcelarlos y a golpearlos. Sin embargo, Jesucristo
lo vio con ojos de misericordia. Mientras Pablo está viendo a la iglesia con odio, la está viendo, hermanos, en su mente, en su visión de destruirlos, Dios miró a Pablo en una forma muy diferente. Y así es como nosotros debemos de ver a los perdidos, a los que se levantan contra nosotros, a los que nos injurian, a los que nos roban, a los que nos están, hermanos, estafando, a los que están levantando falsos contra nosotros. Debemos, hermanos, de verlos con ojos de misericordia, así como Dios miró al apóstol San Pablo. Recuerden aquella, hermanos, escena. No habla sobre un caballo. Siempre se ha dicho que Pablo venía en un caballo, y aquella luz que resplandeció, que lo encegueció, lo tumbó del caballo, dicen. Es obvio pensar, hermano, que venía en caballo porque estaba lejos Damasco para ir a pie. Sin embargo, hermanos, pues la gente, y yo también creo que venía en caballo, y cuando aquella luz resplandece, el apóstol, el Saulo de Tarso cae, y aquella voz, hermano, aquella voz se le manifiesta, una voz muy hermosa. Y le dice por su nombre Saulo, le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese, yo creo, hermano, con todo mi corazón, que Dios no le habló con ira, que Dios no le habló con rencor, asustándolo, sino que le habló con ternura. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabe qué, hermano? Cuando Dios alcanzó a mi persona, Dios me habló con voz audible. A mí no me dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, como el apóstol San Pablo. ¿Sabe lo que me dijo Dios a mí con voz audible? Me dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Pero yo recuerdo todavía aquella voz, una voz muy dulce, una voz muy tranquila, una voz, hermanos, que reflejaba una paz inmensa. En aquel lugar donde yo estaba, cuando estaba escuchando esa voz, trajo, hermanos, paz a mi corazón y libertad a mi conciencia. Imagínense al apóstol San Pablo, hermanos, turbado por el odio, porque el odio turba. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno se enoja, cuidado. Cuando uno se llena de coraje como el apóstol, con esos deseos de muerte, cuidado. Ahí surgen las venganzas, ahí surgen, hermanos, los malos golpes, ahí surgen los insultos más peores que se pueden hacer, precisamente, hermanos, cuando están enojados. Y ahí está, hermanos, esa voz que le está diciendo a Saulo: Saulo. Yo pienso, hermanos, que Saulo reconoció la voz de Dios y le pregunta: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le dijo: dura cosa te es hacer esto, Pablo, te lastimas tú mismo. Y ya, hermano, se acabó la plática. El apóstol entendió y dijo: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Mire la disposición que tuvo de seguir, hermanos, al Señor. La disposición de su corazón de ir en pos de alguien que no conocía, pero que sabía que era Dios. Y esto, hermanos, me trae a la memoria, en contraste, muchas personas que llegan a las iglesias, llegan a sus casas, llegan a sus personas de ustedes para pedirles que les hablen de Jesucristo, porque tienen gran necesidad. Hay personas atadas, hermanos, por el diablo, enfermas desde niños, toda la vida enfermos. Hay personas desquiciadas en su mente. Hay personas en su juventud, hermano, llevando sobre ellos yugo de pecado. Y el pecado, les digo yo a mis hijos, cansa. El pecado atrapa, el pecado enloquece, el pecado desquicia la mente y el corazón del hombre. Y cuántas veces, hermano, podemos ver gente llegar a la iglesia, llegar a nosotros para pedir que le hablemos de Jesucristo, porque ellos saben que la religión que ellos tienen no sacia. Ellos saben que ponerle flores a aquella imagen no sacia. Ellos saben que ir a aquellas mandas es solamente emoción, porque nunca jamás han sido liberados del pecado. Siguen atados a la droga, siguen atados al alcohol, siguen atados a la mujer ajena, siguen atados a los sentimientos vanos, a las pasiones desordenadas. Ellos saben que hay sed, hermano, y hambre en sus vidas, pero muchas veces la religión les impide. Pero cuando ellos escapan a veces para hablar con nosotros, ellos vienen en contra de su propio sentimiento, pero saben que encuentran paz, gloria al Señor, y muchos de ellos aceptan al Señor. Dicen amén. ¿A cuántos ustedes ha guiado, hermanos, al Señor? Yo estoy seguro que algunos, como tú, Alan, que trabajas allí en la cárcel como custodio, has guiado a alguien a Cristo allí. Yo estoy seguro que en la escuela algunos han guiado, hermanos, siendo maestros, alumnos. Yo sé que algunos alumnos han guiado a otros alumnos a aceptar a Cristo.
Yo sé que en la fábrica donde usted trabaja muchas veces ha predicado el evangelio y algunas veces ha orado porque la gente acepte a Jesús y en su necesidad le acepta. En su necesidad vemos, hermanos, que ellos hacen la oración y hay lágrimas y se toman de las manos con uno, hermano, y oramos por esa necesidad y muchas veces hasta Dios les hace un milagro y están muy contentos. Pero luego llega la presión del diablo y los arranca, hermano, de esa situación. Los arranca de ese deseo de seguir al Señor. Los arranca por causa de la presión. En este caso, a veces los amigos en la juventud, los hombres o las mujeres inconversos que no quieren dejar que su esposa o su esposo vayan a la iglesia porque les echan a perder sus planes, porque ya no se van al baile a emborracharse, porque les empiezan a decir que el cigarro es malo, que el alcohol es malo, y ellos, hermano, muchas veces son los primeros enemigos. Jesús dijo que los primeros enemigos serían los de nuestra propia casa. Pero Dios en su misericordia sigue, hermanos, trayéndonos en la fuerza del Espíritu para hacer la obra del Señor. Y la voz del Espíritu Santo siempre nos guiará y siempre traerá paz, hermano, a nuestro corazón. Yo no entiendo, les digo, por qué mucha gente que en ese momento y en esa necesidad viene, hermanos, a querer que haga Dios algo en sus vidas. Y Dios lo hace, los liberta, les da paz, pero luego, hermano, ya se alejan del Señor. Muchos ya no nos quieren hablar. Mire, muchos nos voltean la cara en la calle cuando vamos en el carro. Queremos saludarnos y nos voltean la cara y nos preguntamos, ¿qué les hicimos? ¿Qué les hemos hecho? ¿Qué mal les hemos causado? Ninguno. Simplemente les ganó el diablo y los ha hecho enemigos nuestros. Pero seguimos, hermano, orando por ellos. Yo creo que el Señor aquel día miró en Pablo un buen prospecto, porque Pablo, hermanos, inmediatamente se puso a la disposición de Dios. No batalló para decirle a Dios, yo te sigo, yo voy contigo, yo voy a pesar de todo. Y le digo, ¿por qué a pesar de todo? Porque a Pablo, hermanos, en su llamamiento no le dieron buenas noticias. Así como dijéramos, Pablo, al convertirte tú a Cristo vas a ser el hombre más feliz, no te va a faltar nada, vas a vivir una vida holgada, vas a tener casa, vas a tener un mejor caballo, vas a vivir en una casa donde, hermano, va a estar ahí todo sin que te falte nada, y toda la gente va a estar bien contigo, te van a felicitar, te van a ver como un hombre de Dios, te van a oír predicar la palabra y todos se van a alegrar porque Saulo de Tarso se convirtió al evangelio y Dios lo ha constituido como el apóstol San Pablo. De ninguna manera, amados. Cuando Pablo fue llamado al ministerio, dice la palabra que fue llevado, hermanos, después de aquel encuentro con el Señor, ciego, porque la luz lo dejó ciego, a una casa, hermanos, allí en Damasco. Y después, mientras él estaba ahí en ayuno y en oración, esperando la dirección de Dios, dice la Biblia que Dios le habló a un hombre para que fuera, hermanos, a la casa de este hombre donde estaba Pablo, para que le hablara y le dijera de parte de Dios un mensaje. Y por allá va este hombre, temeroso, porque sabía quién era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Iba quizás, hermanos, contra su propia voluntad, pensando, a lo mejor está fingiendo, a lo mejor ahí me va a atrapar. Sin embargo, la voz de Dios en su vida fue más grande que sus deseos y llegó hasta la casa donde estaba el apóstol ahí. Y las cosas que le dijo, hermanos, no fueron muy alentadoras. Dios le dijo a través de este hombre que iba a sufrir mucho, que le iba a enseñar lo que era sufrir en el nombre de Jesús, pero que lo iba a hacer grande y que iba a estar con él y que le iba a predicar a reyes y a poderosos, a magistrados, y que mucha gente iba a creer en el nombre de Jesús por medio de él, que iba a ser un instrumento útil. Pero lo que le dijo, hermanos, es una cosa bastante seria. Vas a sufrir, dile que lo voy a enseñar a sufrir. Primero Pablo hacía sufrir a los cristianos, ahora Pablo era el que iba a sufrir. Note Dios cómo cambió el ambiente de perseguidor a perseguido. Y Pablo, hermano, de ahí empieza su gran aventura en el evangelio. Pero a pesar de que recibió aquellas noticias, no se echó para atrás. Y yo lo digo por aquellos que dicen esto muchas veces. A mí me dijeron amigos, a usted le han dicho quizá familiares o hermanos o primos o amigos del trabajo, de la escuela, le han dicho, desde que me convertí al evangelio me ha ido mal.
Desde que me convertí al evangelio, todos me dieron la espalda. Desde que me convertí al evangelio, se me vinieron las finanzas abajo. Oye, pues ¿cómo no se le van a venir abajo? Si antes era narcotraficante y ahora busca un trabajo sencillo, sincero. Se vino abajo todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar con uno y quiere enseñarnos lo que es realmente depender de Dios, amados. Y a Pablo le llamó, hermanos, la atención esa palabra, pero no lo amedrentó. No se amedrente. Vaya haciendo la obra del Señor. Lo digo porque muchos, hermanos, son del SS, del servicio secreto, no predican el evangelio. ¿Cómo me recuerdo, hermanos, aquella ilustración o aquella plática que tuvo un predicador aquí y nos dijo que tuvo un sueño del infierno o una visión del infierno, donde muchas almas estaban quemándose, muchas almas están sufriendo? Es ese lugar que Dios preparó para el diablo, pero tristemente es el lugar de muchos que le dieron la espalda a Dios, de muchos que no quieren escuchar el evangelio, de muchos que tienen miles de pretextos para no aceptar a Jesucristo. ¿Sabe que ningún pretexto es bueno? Que el amigo que dice que es cristiano anda mal, allá él. Que la familiar que dice que es cristiano y anda mal, allá él. Que la gente que predica y anda, hermanos, vituperando el evangelio, allá él. Nosotros fuimos llamados a glorificar al Señor y usted debe de saber, mi esposa les ha dicho a muchas de esas gentes que tienen esos pretextos, no se fijen los malos ejemplos, no se fijen los malos testimonios, no se fijen aquellos que diciéndose cristianos están pecando y haciendo la obra del diablo. Fíjese en aquellos que viven el evangelio, aquellos que caminan en integridad, aleluya, aquellos que reflejan la gloria del Señor y donde quiera que van, el diablo no los puede callar. Fíjese en esos. Aleluya, denle un aplauso al Señor, déselo fuerte, bendito sea Dios. Aleluya. No hay pretextos para no aceptar a Jesucristo. No hay pretextos, hermanos. Y no debemos de tener en nuestro corazón un momento de oscuridad como para decirle no al Señor cuando requiera de nuestros servicios. Yo sé, hermano, con toda tristeza se lo digo, que muchas veces Dios, incluyéndome a mí, nos ha llamado en un momento de comodidad para ir con alguien y no hemos ido por eso. Algunas veces Dios nos ha dicho y nos pone en la balanza de estar, hermanos, nosotros viendo algún partido de fútbol o del Super Bowl o de las grandes ligas, y en ese momento hay una llamada de teléfono para ir a una necesidad, y muchas veces está la mentira para no ir por causa de que la carne nos gana para ver eso. Por ahí mi esposa me platicó una historia esta semana. Dice mi esposa que oyó en el radio y me gustó la ilustración, que en cierta ocasión una persona habló con su pastor, porque el pastor, hermanos, quiere oír la verdad de la iglesia cuando se trata de preguntar las causas de por qué no viene a la iglesia o por qué hace ciertas o tales cosas. Si usted se fija, cuando el pastor pregunta estas cosas, surgen las mentiras. Y es triste porque se enredan en mentiras, mentiras y mentiras. Decía un compañero de trabajo, a otro le decía, ya se le murió la abuelita 3 veces. Porque cada vez se ponía borracho y hablaba y decía que no iba al trabajo y le preguntaban por qué. Y decía, es que se me murió mi abuelita, ya no le creían. Mentiras y mentiras. Y este pastor les dijo, hermanos, lo que sea, pero háblenme la verdad. Y entonces una persona bien llena de la verdad le habló al pastor y le dijo, pastor, no voy a ir a la iglesia el domingo en la tarde. Le dijo, ¿por qué? Dijo, ¿por qué? Voy a ver el Super Bowl. Bueno, y este hombre se quedó, hermanos, a ver al Super Bowl, y ahí estaba ya listo para ver aquel encuentro. Hermano, que se le aparece el diablo, y se le aparece de a de veras. Y el diablo, muy indignado, le dijo, vete al culto. El diablo le dijo, vete al culto. Qué raro, ¿no? Y él dijo, no. Le dijo, que te vayas al culto, te lo ordeno. Dijo, no. Y que el diablo se enoje y lo agarró a patadas y a trancazos. Le dijo, vete al culto. Le dijo, si no, otra vez me van a echar la culpa a mí. Ándale, vete al culto. Muchas veces, hermano, pasa eso. Y es que de veras, en estos tiempos la iglesia se ha llenado de carnalidad. De veras, han cambiado mucho la gloria del Señor
por la gloria humana. Han cambiado la gloria de nuestro Dios por cosas vanas. Hermano, me he llegado a enterar que a veces cierran pastores iglesias para ir al Super Bowl por aquella área de Dallas, Texas. Iglesias cierran, hermano, para ir al Super Bowl todos ahí. Qué terrible. Yo digo, Señor, pues yo creo que es tiempo de cambiarle el nombre a las iglesias. Que ya no se llame Iglesia Betel, sino se llame Carnicería Betel. ¿Verdad, hermano? Imagínense. La iglesia novia del Cordero, ahora no, carnicería la novia del Cordero, porque la carne es lo que impera. Y estos tiempos, hermanos, son tiempos óptimos para que la carne le gane al espíritu y sean arrastrados a las pasiones indecorosas. Yo le decía a mi esposa que la iglesia está a punto de ver cosas que jamás se visualizaron. Pero la corrupción se ha metido mucho a la iglesia, la mundanalidad. Y el diablo está preparando el terreno ahora en esta dispensación para que la generación de atrás sea una iglesia, hermanos, muy liviana, sea una iglesia muy carnal, solamente acomodada en lo religioso. Y yo quiero decirle que en estos tiempos Dios está llamando a la integridad a la iglesia para que, como Pablo, esté dispuesta a decirle: heme aquí, yo voy contigo. Note usted, hermano, la palabra que nos dio Dios en la introducción de la lectura. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo. Ahora soy de Cristo y Cristo me tiene en cadenas. Cristo me tiene en prisiones. Pero la cadena y la prisión que me pone Cristo es gloriosa. No es igual que la cadena o la prisión que le tiene el diablo. Por eso el apóstol siempre dijo: ustedes que han recibido a Cristo, estén firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres, no volviendo otra vez a estar sujetos a los yugos de esclavitud. El diablo pone sus cadenas, hermanos, en la mente, la pornografía. Pone las cadenas, hermanos, en el corazón por el alcohol. Y el alcohol traza, hermanos, en la vida del hombre pura desgracia. Usted sabe, hay mucho pecado, porque el diablo los encierra en esas prisiones y Cristo los quiere hacer libres para encerrarnos en sus prisiones, en las cuales hay libertad y paz. Gloria al Señor. Por esa causa yo, Pablo, prisionero. Qué tremendo. Por eso el Señor, cuando vio a Pablo en aquella disposición: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente vio Dios esa persona. ¿Y qué fue el apóstol San Pablo? Creo, hermano, con toda sinceridad, que el apóstol San Pablo fue el más grande de los apóstoles. Y no estuvo, hermano, sentado con el Señor en su mesa, no estuvo sentado con Cristo a los pies oyendo sus mensajes. En ese tiempo Pablo era fariseo, todavía era religioso. Y Pablo, hermano, cuando recibe el llamado, esa disposición: heme aquí, ¿qué quieres que haga? Dios, hermano, lo escogió. Y usted puede ver el testimonio de San Pablo hasta el día de hoy. Porque a veces nosotros batallamos, porque Dios nos ha llamado, hermanos, de la misma manera que a Pablo. Exactamente nos trae de las tinieblas, de la religión. Exactamente nos trae, hermanos, de aquellas cadenas de oscuridad y aquellas prisiones de amargura, y nos ha mostrado su poder, su gloria, su alegría, su gozo y su amor. Y Dios ve que a veces caminamos y a veces nos devolvemos, y a veces queremos y a veces no queremos. Usted sabe que a veces sí y a veces no. Y Pablo, hermano, desde un momento, desde un principio, estuvo dispuesto a darle toda su vida al Señor. Y lo hizo. Y ustedes conocen la historia de Pablo. Léala. Dice él que en azotes, en desvelos, en hambres, en persecuciones de los judíos, de los gentiles, en naufragios, en todo esto. Pero nadie, hermanos, le puede apartar del amor de Dios. ¿Quién me apartará del amor de Cristo?, decía él. Porque él sentía, hermanos, ese amor en su corazón. Y sentía el deseo de corresponder a ese amor a pesar de todas las circunstancias que se le ponían enfrente. Al apóstol no lo desvió, hermanos, nada. No lo desviaron los amigos, no lo desvió la familia, aunque quisieron quizás desviarlo. Pero el apóstol San Pablo siempre estuvo con sus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. El apóstol San Pablo no lo desvió el cansancio, no lo desvió, hermanos, la aflicción de espíritu. El apóstol San Pablo no lo desvió cuando le faltaba dinero, hermano, en su bolsillo, cuando no tenía con qué, hermanos, dar, cuando no tenía con qué comer.
no le apartó nada del Señor, porque en su corazón quedó sellado para siempre aquel encuentro cuando Jesús le llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le quedó grabado, hermanos, en el corazón la voz de Dios para siempre. Y a veces a nosotros se nos olvida que Dios nos habló. Dígame si no. A veces hacemos a un lado el llamamiento. Y yo quiero que usted vea, hermanos, el llamamiento de Pablo y todo lo que él hizo porque amó al Señor. Pablo salió de su lugar por mandato divino. Él emprendió varios viajes misioneros para esparcir, hermanos, las buenas nuevas de salvación. La visión de Pablo, Dios se las dio a los apóstoles, escúcheme, a todos, pero los apóstoles no quisieron esa visión. Los apóstoles se resistieron a esa visión. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, búsquelo por favor. ¿Lo tiene, amado? Capítulo 9, versículo 35. El apóstol desde un principio generó, hermanos, en su corazón una visión gloriosa de predicar el Evangelio a toda criatura. Escuche esto. Los apóstoles originales, refiriéndome a Bartolomé, a Judas, a Simón Pedro, a Juan, a Andrés, aquellos apóstoles, hermanos, Dios les dio un llamamiento concreto y les dijo: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Toda criatura. ¿Y sabe qué hicieron ellos? No le predicaron el Evangelio a toda criatura. Se concretaron a predicarles a los puros judíos, porque para ellos los gentiles eran abominación. Para ellos los gentiles no tenían derecho a la salvación. Para ellos los gentiles Dios no los había escogido. Sin embargo, Dios les dijo: vayan y prediquen a toda criatura. Y ellos no les predicaron, hermanos. Por eso Dios levantó otro con el poder del Espíritu, llamado Saulo de Tarso, y después lo convierte en el apóstol San Pablo, y él va y les predica a los gentiles. Pero el llamamiento, hermanos, es para predicarle a toda criatura. Qué terrible situación vivimos nosotros a veces con la gente que nos hace daño, que lejos de hablarle de Cristo, hermanos, le hablamos de venganzas, ¿verdad? Lejos de hablarle del amor de Dios, le hablamos de algo que se va a acordar posteriormente por lo que nos hizo. Bendito sea Dios. Privilegios. Nosotros no debemos de tener privilegios en este sentido de solamente a darle el Evangelio a cierta gente privilegiada, no, a toda criatura, a toda criatura. Dice ahí, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia a su pueblo. Eso es, hermano, el efecto del Evangelio. Yo quiero que usted lo entienda, porque Dios dice la palabra a través del apóstol San Pedro que sigamos las pisadas de Cristo. Aleluya. Sigamos las pisadas de Cristo. Repita conmigo: seguir las pisadas del Señor. A eso me llamó Cristo. Amén. Ok, ¿qué hacía el Señor? Dice aquí, recorría las aldeas, salía de su ciudad, salía de Antony, iba a Canutillo, a Verino, a Chamberino, a Mezquite, a La Unión, a Westway, a San Miguelito, a Bracito, hasta Las Cruces, Nuevo México, hasta El Paso, Texas, a Ciudad Juárez, y donde quiera que iba, predicaba el Evangelio, enseñando en las sinagogas de ellos y sanando toda enfermedad. Eso, hermanos, me pega a mí también, porque esta es parte, hermano, del paquete del Evangelio. El Evangelio tiene varias cosas que tenemos que hacer. El Evangelio es poder de Dios para salvación, decía el hermano López el domingo, poder de Dios. Y ese poder nos salvó, no nos pudo salvar nadie. Nadie nos pudo, hermano, transformar, ni la psicología, ni la consejería, ni la religión, ni los buenos deseos. Nadie pudo cambiarnos hasta que vino el poder de Dios para salvación. Cambió el barbón, cambió el pitirijas, cambió el chóforo, cambió el chanfle y cambió todo aquel malandrín del barrio. Digan amén, gloria a Dios. ¿Cómo le decían a usted, Meni, allá? ¿No me quiere decir? El príncipe valiente, aleluya.
cambiamos, hermano, porque el poder de salvación. El evangelio trae poder para perdonar, hermano, pecados. Pero también el evangelio trae poder para sanar enfermos. Y yo quisiera invitarle a que usted se aferre y busque su sanidad. Se aferre y busque, hermano, la paz interior, la paz mental, pero también la paz que Dios da cuando usted sea sano de lo que traiga. De la osteoporosis, de el hígado, de los pulmones, de las riumas, de las coyunturas, de las migrañas, del cáncer, de la leucemia. Y si es que usted tiene SIDA, pues también sepa que Dios lo puede sanar del SIDA. Aquí hay gente que ha sido sana del SIDA, no les digo quién, ¿verdad, hermano? Gente que ha sido sana, hermano, de SIDA, pero sabe que tristemente ya no ha vuelto, hermana Irene. La hermana Irene y el hermano Martín una vez trajeron una persona que tenía SIDA. Y vino y estuvo allí en aflicción. Algunos servicios, 2 o 3. Oramos por esa persona, se sanó y después, hermano, se desapareció. Ya no quiso volver. Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. ¿Quiere cerrar sus ojos en el nombre de Jesús? O estoy en este punto. Pero quiero que usted sepa que uno de los poderes, hermano, que ejerce el evangelio cuando se predica, sale poder de la boca del predicador. Así como salía poder de la boca de Jesucristo para sanar, para liberar, para levantar, para perdonar. También sale, hermano, por la boca del trabajador la virtud del poder. Hoy quiero, hermanos, declarar sanidad en su vida. Sanidad en su vida. Yo no sé de qué usted esté enfermo, pero en esta hora yo apelo al poder del evangelio y digo, por el poder del evangelio usted recibe sanidad en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea la enfermedad, fuera. Demonio, fuera. En el nombre de Cristo. Esa es otra virtud del poder del evangelio, que ata demonios y echa fuera demonios. Así que no hay demonio que le pueda atrapar, ni su mente, ni su espíritu, ni su corazón, ni su cuerpo, en el nombre de Jesús. Fuera. Ok, seguimos, hermano. Dice aquí pues que sanaba enfermedad y dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así ve Dios a las personas que andan por ahí vagando sin Cristo. Aunque traen en el carro, hermanos, a veces un rosario que casi lo dobla, o un escapulario, o una medallota colgada allá al cuello, hermanos, del Sagrado Corazón o de la Virgen. Ellos saben que andan como aquellos que no tienen pastor. Andan solamente de cantina en cantina y de salón de baile y de salón de baile. Y andan de tienda en tienda comprando cervezas, aunque tengan toda la religión, no tienen el pastor de los pastores, que es Cristo. Dice aquí que vio pues las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. El versículo 37 dice: entonces les dijo a sus discípulos. Aquí hay una verdad. A la verdad les dijo: la mies es mucha, mas los obreros flojos, digo pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe de que Dios ha visto en usted un obrero? En esta hora usted debe de tener la visión del apóstol San Pablo de ir a predicar a donde los demás no querían ir a predicar. De ir a llevar las buenas nuevas donde aquellos no querían llevar las buenas nuevas por causa religiosa. Vaya usted. Dice aquí: mirad los campos. Él, hermano, está hablando espiritualmente. Usted ha visto al pasar, hermano, por ahí, cómo a veces los campos están blancos porque ya es tiempo de que se recoja el algodón. El Señor está mirando, hermano, la mies que corresponde a lo que se va a recoger. La mies es mucha y faltan obreros. Los obreros, dice aquí, son pocos y flojos a la mejor. ¿Qué pasa, hermanos, con la iglesia? Hay miles y miles de gentes que se profesan cristianos y la palabra la saben
Y el evangelio lo han escuchado. Y quizás no sea la primera vez que escuches esta porción de la palabra que te dice el Señor: alza tu cara y mira a tu alrededor y mira la mies es mucha. Ya la gente está preparada para ser recogida y ser puesta en los graneros del Señor. Ya la iglesia debe de moverse en este sentimiento de ir por esa mies. Obreros del Señor, a la mies del Señor. Orad porque haya obreros capaces de ir a la mies de Cristo. Pero ¿qué pasa con la mies de Cristo, hermano? ¿Qué pasa con los obreros del Señor? Están entretenidos, hermano, en la televisión, entretenidos en el cine, entretenidos en muchas cosas que deben de hacer aparte por causa de la urgencia de predicar el evangelio de Cristo. Hay mucha gente, hermano, que se pierde sin Cristo y sin esperanza. El apóstol San Pablo, hermano, en su travesía, en una ocasión, hermano, Dios le mostró una visión de un hombre gentil, de un hombre que no era cristiano, un hombre macedonio. ¿Ustedes recuerdan esa visión? Y dice la Biblia, hermano Lubián, que aquella visión, hermanos, fue tan real en su vida, tan impactante, que cuando despertó de aquel sueño, inmediatamente dice que él y su ayudante, se me hace que era Silas, fueron, hermanos, a predicar a esa región, a Macedonia. Pero aquella visión, hermano, fue impactante en su corazón. Se le apareció aquel hombre. No puedo describir su aspecto porque no lo dice, pero a lo mejor en harapos, indicando su pobreza espiritual. Aquel hombre abrió su boca en el sueño de Pablo y le dijo: pasa por aquí. Y le rogó, dice la Biblia, le rogó. Las almas están rogando a la iglesia que vaya a la iglesia a darles lo que Dios les dio. Las almas están sedientas, muchas de ellas, rogando que la iglesia vaya a orar por ellos. Dice, le rogó que pasaran por Macedonia, y el apóstol fue a ese lugar inmediatamente. No hubo tiempo, hermanos, de prórroga, como muchas veces decimos nosotros: mañana, quizás pasado mañana, la próxima vez. Hermano, urge despojarnos del peso que nos asedia y del pecado, y proseguir, hermanos, haciendo la obra del Señor para que el galardón de la iglesia sea grande. Dios nos ha llamado a ser galardonados. Dios nos ha llamado a ser grandes, hermano, en esta tierra. Dios nos ha llamado a dejar huella, pero huella, hermano, que huela a santidad, que huela a amor, que huela a Cristo. No huella que huela a pecado, no huella que sea desagradable, hermano. Dios nos ha llamado a vivir una vida plena en el evangelio. Las almas están sedientas. La gente, hermano, que está en la religión no va a salir si no hay quien les predique. De veras, no va a salir si no hay quien les diga. No va a salir si no hay alguien que les esté diciendo. Romanos, hermano, 14, 10, mire, Romanos 10, vaya conmigo. Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante, hablando de esa gente. Tienen religión, quizás tienen gozo, un gozo que no va a durar toda la vida, y Dios sabe que ese gozo va a terminar después en lamento y en llanto. Versículo 14 dice, acerca de ellos, dice: ¿cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estas palabras, hermano, Dios me permitió dárselas al hermano José López el sábado. Si algunos de ustedes estuvieron en esa sesión donde el Señor nos mostró, hermanos, nos estrujó el corazón, enseñándonos lo que es la humildad del siervo. El hermano José empezó, hermanos, a llorar en una forma que nunca lo había ido yo llorar, nunca lo había visto llorar hasta ese día. Pero en una forma que ustedes que estuvieron
lo escucharon, impactante, hermanos, un llanto que penetraba el corazón. La voz, hermano, quebrada, la voz de Dios en su boca, humillándose y diciéndote: te limpio los pies en señal de que los lavo y te los beso. Y a muchos, hermanos, les besó los pies el hermano. Fue impactante aquello. Y a mí Dios me movió, hermanos, a tomar al hermano y a sentarlo ahí en un ladito, en los estrados, ahí en las escalinatitas del altarcito. Y Dios me movió, hermanos, a quitarle sus zapatos y precisamente, hermanos, a darle masajes en sus pies, porque él es un hombre que camina, hermanos, que va y viene. Muy cansado está de viajar, muy cansado está de ir de ciudad en ciudad, y Dios me mostraba, hermanos, que le hiciera eso. Y yo recuerdo que mientras yo se los estaba frotando, mientras les estaba, hermanos, masajeando sus pies, le dije estas palabras: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Fue precioso. Hermanos, Dios nos ha levantado para hacer esa obra. ¿Quién va a escuchar si no hay quien, hermano, les diga? ¿Cómo van a invocar si no hay quien les haga saber que deben de creer en Dios? ¿Cómo es que ellos van a oír si no hay quien les diga del evangelio? Y vivimos en esa dispensación. La mujer está bien, encerrada en sus quehaceres, en la responsabilidad de su esposo, de sus hijos, del trabajo. Muchas veces el cansancio es tanto que ya no hay tiempo para hablarle a un alma de Cristo. Y no sabemos cuántos, hermanos, puedan vivir en esta vida que todavía están anhelando escuchar la salvación y se mueran sin escuchar la salvación. Quisiera usted esta hora oír, hermano, el clamor de los perdidos. Oiga el clamor de los perdidos. Hace exactamente, hermanos, 8 días, mañana va a ser 8 días, que estuvimos en la televisión, mi hermano Javier de la Riva, mi hermano José López, mi hermano de Chaparral, René Gamboa y su servidor. Y en ese momento yo hice una declaración porque estaba escuchando un testimonio del hermano de la Riva, de su nietecita, que estuvo, hermanos, muerta. La declararon muerta, clínicamente, médicamente muerta. Sin embargo, revivió, porque había gente orando. El poder del evangelio se manifestó en ella. El poder de la oración la levantó de entre los muertos y ahora vive. Y estaba mi hermano dando testimonio y me recordó que unos días antes también tuve comunión yo con un amigo que hacía muchísimos años, hermanos, que no miraba. Y cuando me vino a la mente mi hermano Freddy, mi amigo Freddy, yo me dirigí a la cámara y me dijo que nos iba a ver. Dijo: otra vez el jueves los voy a volver a ver, no me la pierdo. Entonces me dirigí a la cámara y le dije: amigo, muy pronto tú vas a estar testificando del poder de Dios, del poder del evangelio, del poder de la sanidad aquí en las cámaras de televisión. Con esa alegría, con ese, hermano, sentimiento, con ese deseo. Salimos de ahí y yo iba confiado. Volviendo atrás una semana, estuvimos predicando, mi esposa, mi hermano Marco Antonio, su esposa y su servidor, dando testimonio por la televisión. Y en aquella ocasión esta persona nos oyó y nos vio y deseó, hermanos, saber de nosotros, porque él quería oír del evangelio. Él quería oír las maravillas que se estaban diciendo del poder de Dios, que rompe yugos y cadenas, que hace a las personas nuevas, que transforma los corazones, que da nuevos sentimientos, que pone amor donde no había. Él quería escuchar, pero no había de dónde escuchar. Y yo no di, hermano, ni la dirección ni el teléfono, sino que fíjese cómo es Dios, amado. Por eso yo creo 100% en que uno debe estar conectado, hermanos, a Dios, porque Dios nos habla muchas veces y muchas veces lo ignoramos cuando no nos damos cuenta que es Dios en una urgencia. Mire, esto fue el jueves. Al día siguiente, hermanos, Dios puso en mi corazón
un deseo de buscarlo y de hablar con él. Yo tenía más de 20 años sin verlo, amado. Yo no sé dónde vive. Me acordé que yo tenía, hermano, el teléfono del papá y de la mamá en Ciudad Juárez, y me puse a buscar en la agenda y no encontré nada. Me puse a buscar, hermanos, en las agendas viejas allá de hace muchos años, y me encontré el teléfono de sus papás. Y les hablé y les dije, me da el teléfono de Freddy, y me lo dieron. Y cuando yo le hablé, hermano, casi se vuelve loco. Decía, no sabes cuánto quería oírte. No sabes cuánto anhelaba en mi corazón que me hablaras de estas cosas. No sabes cuánto anhelaba verte, cuánto anhelaba escucharte, y ya estás en el teléfono un día después. ¿Se acuerdan ustedes que quedó de venir el domingo mi amigo? El sábado hablé con él, una vez más le prediqué, una vez más le dije de la salvación, una vez más le dije del poder de Jesucristo para perdonar, una vez más les dije del amor de Dios, de la gracia en Cristo que nos hace felices, y vivimos una vida, hermano, de luchas, de pruebas, hermano, a veces de sentimientos encontrados, pero tenemos un logro en el amor de Dios que nos hace vivir confiados en que todo esto pasa. Bendito sea el Señor. Aleluya, déselo fuerte a Cristo. Ahí estamos. Y Él quería, hermano, Él anhelaba. Y me decía, quiero ir a tu iglesia. ¿Dónde es tu iglesia? Y le dije, me dijo, el domingo, ahí nos vemos. Hablé con su papá y me dijo, voy a ir con mi hijo. Y acuérdense, llegó el domingo y no vino. Me sentí muy triste, amado. Mientras estaba la alabanza, hermanos, fui a la oficina y hablé por teléfono para allá con él. Y me contestó y me dijo, yo quiero ir, pero estoy enfermo. Me dijo, amanecí con conjuntivitis, me amanecieron los ojos pegados, muy irritados, muy rojos, traigo una infección terrible, pero el miércoles voy. Como vaya voy, yo sé que me voy a componer. Y pasaron los días, amado, y llegó el miércoles. Y no vino tampoco. ¿Sabe qué? El jueves que hablé con él, me dijo, me volví a enfermar. Se volvió a poner enfermo, ahora de otra cosa. Volviendo, hermanos, a la declaración que yo hice cuando dije, amigo, muy pronto vas a estar aquí predicando. Muy pronto vas a estar dando testimonio de tu fe. Muy pronto Dios te levanta para eso. Nos fuimos, hermanos, al campamento, mi hermano José López y yo, casi a la 1 de la tarde. Llegamos allá un poco tarde, y en cuanto me bajé del carro, ustedes saben que allá se batalla para agarrar señal en el teléfono. Hermano, agarró señal mi teléfono y contesté y le dije, Dios le bendiga. Hermanos sollozos. ¿Quién habla? Cuca, la esposa de Freddy. ¿Qué pasó con Freddy? Se murió esta mañana. Se murió. ¿Cómo me sentí, amado? Triste. Me sentí muy agobiado. Me sentí, no sé, mis sentimientos se fueron, hermano, y lloré por un amigo. Yo sé que aceptó al Señor, Él me lo declaró con su boca. Pero él, hermano, estaba en el poder de Dios para predicarle a otros. Yo declaré y dije, Freddy, vas a declarar tu salvación, vas a declarar tu sanidad, vas a publicar las buenas nuevas, vas a declarar a Cristo como el poder de Dios mostrado, aleluya. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Dios quería que estuviera testificando allá de la grandeza y de la misericordia de Dios ante aquellos ángeles en el cielo. Se lo llevó el Señor. Pero ¿a dónde voy, amado? ¿A dónde voy? A la urgencia de predicar el evangelio. Dígame si no es cierto. A veces nos encontramos, hermanos, tan deprimidos, tan tristes. A veces nos encontramos, hermanos, en una situación tan problemática que estamos embarañados y estamos afurruñados y enojados. Y Dios, hermano, quiere sacarnos de ese lugar para resplandecer en nosotros y hacernos ver nuestro llamamiento. Cómo el diablo nos quiere opacar, cómo el diablo nos quiere deprimir, cómo el diablo quiere, hermano, que no hagamos la obra del Señor, y usa muchas cosas. El egoísmo,
Los celos, las envidias que a veces, hermanos, nos impiden hacer la obra. Los pleitos matrimoniales, los conflictos entre los jóvenes, los deseos de hacer las cosas del mundo. Joven, tú fuiste llamado a este glorioso llamamiento para que se salven jóvenes que están a punto de ser atrapados por la droga, o a lo mejor muertos en algún accidente, no sabemos. Tristemente he oído de nuestros jóvenes que se les mató un amigo de la escuela, que el que se murió ahí era amigo de la escuela. Y mi pregunta es, ¿le predicarías a Jesucristo, joven? ¿Le dirías del amor de Dios antes de que él muriera? ¿Le extendería Dios su mano a través de ti antes de que se lo llevara el diablo? No sabemos. Pero vean ustedes la urgencia, hermanos, de predicar el evangelio. Antes, dice la palabra, nosotros andábamos como ellos, amados. Así vivíamos en las tinieblas. Vivíamos, hermanos míos, en ese mismo lugar. Pero un día llegó la gracia, llegó la salvación por medio de la fe. Llegó, hermanos míos, por la obra de Jesucristo y nos salvó. Pero nos salvó con el propósito de ir y traer esas almas.